noches a todos. Estamos en un nuevo programa de En Defensa de sus Derechos, como casi todos los lunes, hoy acompañados por el presidente de la asociación, el ingeniero Ricardo Bau. Buenas noches. Buenas noches. Mariana, la secretaria de la asociación, y bueno, dispuestos a encarar esta media hora de información y comentarios sobre temas concernientes justamente a los derechos de usuarios y consumidores. Vamos a empezar con las damas, con Mariana, porque están llegando a la asociación numerosos reclamos, uno en particular que llamó la atención y me parece que deberíamos volver a informar sobre derechos de los usuarios y que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica prestado por Edenor, y un reclamo muy particular. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, buenas noches. Se trata de un reclamo producto de un cambio de medidor. La usuaria reclama por el medidor que está funcionando mal, se lo cambian y a partir de ahí llega en la nueva facturación un salto estrepitoso de los voltios y kilovatios. Y bueno, se trata de una factura excesiva en el consumo. ¿De cuántos kilovatios estamos hablando? 13.000 kilovatios. Claro. Tengamos en cuenta que una familia tipo, con los artefactos funcionando en esta época, Ricardo, más o menos en cuánto estaríamos por encima de los 400 kilovatios diarios, para tener una idea. 1.500, 1.100, 1.200 a lo sumo. No, es un disparate. Sí. Es un disparate. 23.000 pesos era. La boleta era de 23.000 pesos. La señora se acercó a las oficinas comerciales y entendieron que podía tratarse del cambio del medidor y le habilitaron a poder hacer el pago parcial y le tomaron el reclamo, cosa que no suele ser habitual. En ese caso la persona se fue tranquila a su casa al esperar la respuesta. La próxima factura volvió con las mismas cifras, fue a solicitar que revisaran el medidor, no hubo respuesta sobre el reclamo que habían presentado anteriormente y no le permitieron hacer el pago parcial. El pago parcial tiene que ver con el promedio de los últimos pagos, es decir, no es un pago antojadizo voluntario, es decir, que digamos de una cifra que el usuario ponga, digamos, de una manera unilateral. Se establece ese pago parcial como un promedio de los últimos consumos. Exactamente. En este caso, nosotros como asociación vamos a acompañar el reclamo ante el ente de control, porque existiendo el reclamo ya presentado en la empresa y no habiendo una respuesta favorable, como les hemos contado anteriormente, como usuarios tenemos derecho de apelar al ente de control, que es quien va a intervenir solicitándole, en este caso a Edenor, que envíe los informes, los últimos registros del medidor, de los gastos de ese lugar de consumo, y a partir de ahí va a intervenir seguramente a favor de la usuaria, porque se trata de un problema vinculado a este artefacto. Y bueno, y también multando seguramente también a la distribuidora por los malos tratos y los incumplimientos que tienen que ver con estas obligaciones, tanto de darle respuesta al reclamo como también el permitirle el poder hacer el pago parcial. Muy bien, así que... Uno quería aportar quizás cuando hay una duda en cuanto al consumo y el funcionamiento del medidor, lo que se recomienda es desconectar todos los artefactos de la casa, todos los enchufes, dejar todo apagado lo más posible y ver si el medidor marca. O sea, sin ningún consumo eléctrico de ningún artefacto habilitado, el medidor marca. Entonces ahí estaría marcando que en algún lugar un cable está pelado y ya se va... Una pérdida. Tiene una pérdida de corriente. O sea, desconectar todo, apagar todo, fijarse si el medidor marca, gira o... gira, digamos, es una especie de... Eso los mecánicos, también hay algunos que son más modernos, que son electrónicos, pero
digamos, hace un parpadeo y aparece en el display el numerito. El numerito. Los numeritos uno tiene una casa con variación. De unos años, entonces todavía la calecita. La calecita queda buena. Bueno, muy bien. No, es decir, un control previo al reclamo para saber. No, después por supuesto, si hay una pérdida, tiene que consultar con algún electricista, ya es otro tipo de trabajo, pero por lo menos verifica que en el momento de que está todo desconectado, el medidor no funciona, no marca. En las oficinas de la asociación Saavedra 87, que atendemos de forma gratuita lunes, miércoles y viernes de 9 a 14, lo dije todo yo, también están llegando con cada vez más frecuencia otro tipo de reclamos relacionados con créditos. Unos créditos, digamos, no todos los créditos generalmente tomados fuera de bancos en entidades financieras que tienen una legislación absolutamente distinta a la de los bancos, no están regulados por el Banco Central y tienen una operatoria mucho más descontrolada, para decirlo de alguna manera, no sujeto a controles oficiales. Los créditos, como todas deudas, deben cancelarse, deben pagarse. Ahora ocurre que por determinadas circunstancias personas no pueden pagar completamente, se atrasan y ahí vienen los problemas. ¿Por qué no nos hablas un poquito de estos problemas que están llegando a nuestras oficinas y que tienen que ver con la requisitoria por parte de las entidades financieras de sumas generalmente monstruosas, como la del medidor de la señora que reclamó en Edenor? Sí, bueno, sucede a menudo en municipios como los nuestros, la necesidad, la urgencia por poder contar con efectivo para resolver el pago de deudas o situaciones puntuales de emergencia hace que uno con la sola firma, ni siquiera a veces con el documento, pueda acceder a un importe de dinero en efectivo en el momento con pocos requisitos y sí con intereses muy altos que generalmente los usuarios desconocen, pero bueno, que en el momento de la urgencia suena beneficioso y algo accesible para poder acceder, pero que después se empieza a generar un inconveniente al momento de poder pagar las cuotas y de dar cuenta de los intereses que implican esas devoluciones en cuotas que muchas veces superan ampliamente no solo el importe inicial, sino cualquier idea de lo que uno pudiese querer pagar de un crédito. En común son cuotas de más de 30, por ejemplo, 36 cuotas a lo mejor y con valores muy bajos, pero que a la hora de sumar quizá, teniendo en cuenta el valor inicial de lo que se solicitó, termina pagando fortunas el usuario y bueno, pero el problema surge de que al momento de hacer la transacción uno desconoce qué es lo que está comprometiéndose con la entidad financiera. Y otro problema, y que es muy grave, es cuando sucede un atraso en el pago. Claro, muchas de estas entidades funcionan justamente a partir de la emergencia y la dificultad económica que afronta la persona, y entonces una de las ganancias más grandes que tiene es a partir de los intereses por morosidad, que son como cláusulas gatillo que automáticamente por el no pago diario en algunas ocasiones pasan a deber cifras infernales y difícil de pararlas porque se van acumulando, le suman otros intereses nuevos y bueno. Y muchas veces la gente, en la intención de cumplir con esas obligaciones, firma refinanciaciones que son terribles. Exactamente. Terribles. Tanto los bancos como las entidades financieras, frente a un atraso, cobran dos tipos de recargos. Unos intereses que son compensatorios, que tienen que ver con el interés que cobran a partir del momento que se produjo el incumplimiento hasta que se paga, y otro punitorio, una multa, vamos a decirlo de una manera sencilla, pero con esos dos se compone una masa de intereses que hace que la persona quede prácticamente hipotecada, con una deuda muy difícil de levantar. En estos casos lo que conviene es, frente a
a la posibilidad de refinanciar, consultar debidamente por escrito todas las tasas de interés, consultar, bueno, qué es lo que se les está cobrando. La mayoría de estos lugares, al nosotros tratar de solicitarles el detalle escrito, tanto de la deuda a partir del monto original del préstamo y el detalle de los intereses, el resumen de lo que la persona adeuda y cómo está, digamos, establecido ese contrato, se rehúsan a entregarlo. Eso es importante tener en cuenta. Uno cuando hace un contrato tiene que tener la posibilidad de poder conocerlo y tener una copia escrita. Eso es derecho básico del consumidor. Es importante que a la hora de tomar estas decisiones podamos tener conocimiento real y fehaciente de lo que estamos comprometiéndonos. Y por otro lado, bueno, hemos tenido algunos reclamos particulares que están vinculados a la situación de que en el no pago esa deuda pasa a estudios jurídicos. Los estudios jurídicos de manera intimidatoria comienzan a llamar a los usuarios obligándolos a pagar, asustándolos con la situación de posibles embargos. Es importante que frente a esas situaciones nos tranquilicemos, también le solicitemos a esos estudios jurídicos que nos envíen el consolidado de la deuda, y en eso nosotros podemos acompañarlos como asociación para que antes de pagar podamos conocer cuál es el monto real de lo que nos pretenden cobrar, y también en muchas ocasiones resulta ser de que las cuotas están pagas. Entonces hay que poder conocer primero qué es lo que nos quieren cobrar y después pagar lo que corresponde. Muy bien, ahora sí, que nos estaban corriendo con el corte, le pedimos a nuestro director una breve pausa y volveremos con el segundo bloque de En Defensa de sus Derechos. Segundo bloque de En Defensa de sus Derechos, y ahora con Ricardo Vago vamos a tratar un tema que en la televisión abierta nacional ha tenido un destacado tratamiento, aunque vamos a decirlo que incompleto. No se está yendo al fondo de la cuestión, nos estamos quedando solamente en una partecita que no es menor, es algo contra lo que en nuestra actividad siempre hemos peleado, que es contra la corrupción. Pero concretamente estamos hablando del soterramiento de la línea Sarmiento, una mega obra o una obra faraónica que tiene sus problemitas. Es una obra que va a terminar en el año 2023 o 2024, la obra más grande que se está haciendo, que se empezó en el año 2006. Y, digamos, el comentario, un poco lo que sale en los diarios y que se conoce, es que ha habido coimas en el orden de los 20 millones de dólares para hacer esta obra. Y ahí viene un concepto que uno quiere desarrollar con ustedes, porque le hace al usuario del servicio público saber que la coima al funcionario habilita que el funcionario no controle más nada. A ver, la empresa paga al funcionario público, ministro, secretario de Estado. El funcionario se enriquece y, como contraprestación del dinero recibido, permite que haya, por ejemplo, en la licitación, un acuerdo, un club
un club de licitadores. De licitadores. Quiere decir que si hay 3 empresas que presupuestan, las 3 empresas presupuestan un 40, un 50% más caro. Como se compara la obra, el presupuesto de la más barata con la más cara habilita la más barata. Se ponen de acuerdo a poner precios más altos para que gane. Exactamente. Eso no debería pasar si, por ejemplo, los funcionarios, el Estado, hiciese un presupuesto oficial. En la obra del Sarmiento no hay un presupuesto oficial. Ah, qué bien. Entonces, el proyecto es el proyecto de la empresa. El Estado da como una indicación general. Quiere una casa de 2 dormitorios y tantos metros cuadrados. En este caso dijo que quiere un soterramiento, quiere un túnel de estas características. Y entonces el proyecto lo hizo la propia empresa. Al hacer el proyecto de la propia empresa, se permite, al hacer el proyecto, puede inflar mucho más los valores. Y si inflar porque ellos son los que conocen la obra. Y entonces hacen una obra sin necesidad de hacer una obra económica porque tienen coimiado los funcionarios. En el caso del Sarmiento, en el año 15 hubo un informe de la unidad ejecutora planteando que el costo de la obra era 2.300 millones de dólares. En el año 16, el decreto de necesidad y urgencia, que fue rechazado en la Comisión Bicameral de Seguimiento, pues un decreto de necesidad y urgencia no es un decreto normal, porque esa obra no estaba en el presupuesto. Para asignar el soterramiento hubo que hacer como una ley sin pasar por el Parlamento. ¿Cómo? Cosa que no existe. Claro, es un decreto de necesidad y urgencia. Ese decreto de necesidad y urgencia lo trata una comisión de senadores y diputados y lo rechazó, pero para que se caiga ese decreto de necesidad y urgencia, las 2 cámaras tienen que rechazarlo. Esta norma la puso el presidente Kirchner, es una norma, en el caso del gobierno de él, que el Senado era favorable al kirchnerismo y diputados podía hacerlo o no, nunca iba a ser un decreto de necesidad y urgencia rechazado. ¿Por qué? Porque tendría el Senado lo hubiese aprobado y diputados podía aprobarlo o no. En general tenía también mayoría en diputados también. En este caso, la Comisión de Seguimiento rechazó el DNU por considerarlo improcedente, por el monto de la obra, pero no se trató en las cámaras. Entonces ese DNU es válido. Ese DNU es por 3.000 millones de dólares. Y cuando originariamente eran 2.300. No, el informe del año 15 que se distribuye la unidad ejecutora es que el valor era 2.300 millones, porque la obra se adjudicó en el 2008 y con los mismos ganadores, sin hacer una nueva licitación, se hizo el decreto de necesidad de urgencia en el año 16. Ahora, el concepto importante que uno quiere tomar es que por los medios de comunicación se habla mucho de las coimas. Las coimas es la vergüenza y la corrupción de un empresario que coimea a un funcionario. Ahora, el mayor perjuicio viene por los sobreprecios de los productos, de las obras públicas, que en algunos casos no se hacen, como hay asfaltos en Moreno que figuran asfaltados y no están hechos, rutas que figuran asfaltadas en la provincia y no están hechos, sobreprecios, en el caso específico del Sarmiento estamos hablando del orden de los 500, 600 millones de dólares, que eso lo paga toda la ciudadanía. Entonces tenemos que pensar que cada vez que se habla de una coima, no es que el país perdió
30 millones de dólares en una coima. El empresario puso 30 millones de dólares para coimear a un funcionario con el objeto que después pueda valer la obra un 30 o un 40% más caro. El perjuicio real, como consecuencia de la coima, es que el Estado deja de hacer, en este caso del Sarmiento, que tiene un sobreprecio de 500, 600 millones de dólares, y podría llegar a ser como fácilmente 6 o 7 hospitales como el de Moreno. Que bastante falta no está haciendo. Entonces, porque los medios de comunicación tienen miedo de comprometer al empresario con la coima. La coima la hace el empresario, la empresa que participa en la licitación. Puede ser que el funcionario le dice, mira, yo para aprobarte esto quiero tanto. Pero ahí cuando el empresario paga, es el delito conjunto de los dos. Sí. No es un el empresario comete un delito cuando coimea, porque él coimea para beneficiarse. Y a partir de que se produce la coima y se acepta la coima, el funcionario público no tiene más capacidad para exigir absolutamente nada de la obra, ni la calidad de los materiales, tampoco podría ser el caso específico de los precios, de los adicionales que se hacen. Con el caso de Odebrecht, hay una obra que también se dice que hay coima, que es en la planta purificadora de agua de Escobar de Paraná de Las Palmas. Una gran obra que tiene un significado muy importante para Moreno, entre otros distritos, ¿no? Claro, porque de esa planta va a derivar un río subterráneo para proveer primero a Malvinas, José Cepaz, y después a Moreno de agua potable, digamos, anulando todos los pozos que hoy sacan del acuífero Puelche, que nos dan el agua para Moreno. Ahora, esa empresa, Odebrecht, ganó esa licitación, pero había otra obra similar de AISA, esta vez en la zona de Berazategui. Lo que se acusa, el fiscal lo que acusa, hay una causa, es que inflaron los valores, compitieron dos empresas, competían en el Paraná de Las Palmas y competían en Berazategui. ¿Qué hicieron? Subieron los precios de Paraná de Las Palmas y ganó una. Y subieron los precios de Berazategui y ganó la otra. ¿Y la coima cuál es? Es que la coima permite el sobreprecio y permite que se pongan de acuerdo y que las licitaciones estén arregladas. Por eso es muy importante condenar tanto al que recibe la coima como al que da la coima. ¿Por qué? Porque el perjuicio para el ciudadano común es que a través de la coima que da el empresario al funcionario público, esa obra tiene un enorme sobreprecio que es pagado con nuestros impuestos. Y yo quiero hacer una anécdota para bajar un poco el tono de esto. El obelisco, ¿cuántos meses tardaron en hacerla? Se hizo el año 30 y pico. Yo no estaba, así que ¿No te acordás? No me acuerdo. Pero un obelisco, una obra pública, ¿sí? ¿Cuánto puede haber tardado? No sé, eso, 6 meses. 3 meses tardó. 3 meses. Sí, porque claro, porque las obras tienen la trampa, las obras públicas tienen la trampa de los ajustes de precio basados en las indexaciones del peso, en la devaluación del peso o en la situación del dólar. ¿Por qué lo tratamos esto como usuario? Porque esto mismo sucede con las concesiones de los servicios públicos. Son concesiones a muchos años y si la empresa actúa sobre los funcionarios, no hay control ni de los costos ni de la calidad de los servicios.
Entonces, condenemos tanto al que recibe la coima como al que la da. Y el perjuicio no está dado en los millones de pesos de la coima, sino el perjuicio para los ciudadanos está dado por los millones de sobreprecios que paga el Estado. O la insuficiente calidad de las prestaciones por parte de las empresas, ¿no? Exactamente. Bueno, se nos terminó el tiempo, Ricardo. Mariana, nos despedimos hasta el próximo lunes en otro nuevo programa de En Defensa de sus Derechos. Hasta pronto.